Pues muy buenas tardes a todos, a las personas que nos están siguiendo también por internet. No veo aquí en la página de Rafael la transmisión. Ahorita si pueden checar ahí los muchachos de medios, pero bueno, vamos, se me hace que aquí está. Muy bien, sí, aquí la tengo ya. Muy bien, pues vamos a iniciar y como les comentaba, el apóstol está fuera, pero ya este próximo domingo va a estar con nosotros. Y bueno, pues queremos continuar. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Esther y dicen que casi no la menciona Esther, pero pues es del libro de Esther. Y vamos a dar continuidad. Y bueno, quisiera muy rápidamente nada más recordarles la parte final. La vez pasada hablamos de que Dios maneja dos verdades muy profundas. Con esto cerramos la vez pasada. Y nada más para tenerlo en mente, que Dios maneja dos verdades muy profundas en la intimidad con sus hijos. Y estos dos aspectos son la salvación, que es la que hemos recibido por medio de Jesucristo, pero también el hecho de que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Si bien es cierto que el propósito es el propósito eterno de Dios, nuestro propósito individual, que a lo mejor otras personas lo pueden llamar como asignación, misión, o algunos lo pueden llamar incluso propósito individual, es algo que tiene que estar conectado al propósito eterno de Dios. Y estos dos aspectos son sumamente importantes para Dios. Lo que Dios mide cuando quiere que avance su propósito, esto es sumamente importante y es el tema del cual vamos a ocupar la mayor parte del tiempo el día de hoy. Cuando Dios quiere que su avance sea efectivo, que sea en el tiempo y en la forma que Él lo desea, lo más importante es nuestra capacidad de obediencia. Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos estar avanzando dentro de nuestra asignación, dentro de lo que nosotros vamos a hacer, si nosotros no estamos atentos a lo que el Señor quiere de nuestras vidas y obviamente si no somos obedientes a lo que Él quiere que hagamos. Estaré haciendo a lo mejor algunas reflexiones dentro de lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, pero podemos saber que a causa de la desobediencia ha habido consecuencias fatales en todos los tiempos. Desde el inicio de la creación, nosotros sabemos que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, hubo consecuencias fatales para el ser humano. Y fue únicamente a raíz de desobedecer lo más sencillo, por decirlo de alguna manera. No fue tan sencillo porque a final de cuentas no lo obedecieron, ¿verdad? Pero por una situación de desobediencia cambió todo el panorama de la humanidad. Pero también a su vez podemos ver que a causa de la obediencia de uno, Jesucristo, también logramos algo extraordinario. Y logramos no solamente la salvación, ni tampoco solamente un propósito en la vida de cada uno de nosotros, sino que también se logró que Cristo pudiera ser impartido en cada uno de nosotros y que pudieran realizarse cosas maravillosas y extraordinarias en nuestra vida. Costó esa obediencia, costó carísimo, costó la vida misma de Jesucristo, costó dolor, costó sufrimiento, costó burlas. Costó no solamente un dolor emocional, sino un dolor físico, al él haber sido expuesto a tanto maltrato, a tantos golpes, a tantas burlas, a tantas cosas. Eso fue el costo de su obediencia. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que nosotros tengamos que pasar por esas cosas, pero en el caso de Jesucristo, para poder nosotros ser beneficiados de lo que Él estaba haciendo y del cumplimiento de su propósito, Él tuvo que decidir ser obediente. Y dice la Escritura, obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Fue algo extraordinario. Nosotros podemos ver en el caso de Jesús, le costó esa obediencia a Él decidir ser obediente. Sí le costó muchísimo. Y ya lo dijimos, no solamente en el aspecto del sufrimiento que pudo haber tenido, sino en Él mismo haber decidido ser obediente. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Fácilmente, si nosotros leemos los últimos momentos de sufrimiento de Jesús,
podemos ver cómo él al Padre le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: papá, si es posible que las cosas las hagamos de una manera diferente, si es posible que podamos hacer las cosas de otro modo. Él sabía el sufrimiento al que se iba a enfrentar, él sabía el dolor que iba a ser, él sabía que iba a ser separado del Padre en un momento, que eso era lo más doloroso y lo más fuerte que Jesús iba a experimentar y el Padre iba a experimentar. Sin embargo, Jesús, en un momento de fuerza, de valor, de convencimiento de lo que tenía que hacer, de saber que tenía que cumplir con ese propósito a causa de cada uno de nosotros, él se sobrepuso a su propia voluntad y le dijo al Padre: mas Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Qué gran premio hubo en la obediencia de Jesús, que cada uno de nosotros en este momento podemos disfrutar de la vida eterna, que podemos disfrutar del Cristo impartido en la vida de cada uno de nosotros. Y habría un sinfín de historias. Obviamente estoy contando la historia de Jesús porque yo creo que es la historia magna, es lo máximo que podemos presentar como un ejemplo. Pero habría muchísimos ejemplos de cómo la obediencia y la desobediencia han traído o graves consecuencias o también grandes victorias en la vida de muchas personas. Vamos a ver un poquito acerca de estas cosas. En Esther 11, 1, 11 y 12 dice que estos 7 eunucos de los cuales hablamos anteriormente servían delante del rey Asuero y fueron enviados a que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se incendió en ira. Hay una etapa clave en la iglesia y en los tiempos de Dios, donde el Espíritu de Dios viene para exponer toda desobediencia. Y esto lo podemos ver porque Vasti era hermosa, pero lo que quedó manifestado en ese momento no fue y no era la intención del rey, aunque claro que era un gran orgullo para él el poder mostrar la gloria de la reina, el poder mostrar la majestuosidad ante todo el imperio, ante todas las naciones que eran conquistadas, que habían sido conquistadas por ellos, ante todas estas provincias, ante los gobernadores de las provincias. Si bien es cierto que el rey tenía esa gran intención, lo que iba a quedar evidenciado en ese momento no era la belleza de la reina Vasti. Lo que quedó evidenciado en ese momento fue su desobediencia y su falta de honra al rey. Eso fue lo que quedó manifestado. Su gloria no debería ser manifestada por su hermosura externa, sino por la mayor hermosura que alguien puede mostrar a Dios, que es su obediencia. ¿Cuántas veces nos ha dicho el apóstol? Y yo creo y coincido totalmente con lo que él dice, que nuestro mayor nivel de adoración al Señor lo mostramos por medio de nuestra obediencia. Porque cuando nosotros somos obedientes, yo les pregunto algo: ¿cuesta ser obediente? Sí, porque en muchas ocasiones la obediencia es una decisión que se debe tomar, aún incluso a veces en contra de lo que nosotros mismos pensamos, aún a veces incluso en contra de lo que nosotros mismos sentimos, aún incluso a veces en contra de las conclusiones que nosotros podamos sacar de lo que estamos haciendo. Pero yo le digo algo: cuando somos obedientes a Dios, no tenemos margen a error, no tenemos manera de equivocarnos, porque ¿no sabrá acaso Dios todas las cosas? ¿No sabrá Dios acaso qué es lo que más nos conviene a cada uno de nosotros? Definitivamente creo que sí. Entonces, por esta razón debemos de ser entendidos en que cuando el Señor trae algo, una instrucción a nuestra vida, podemos no entenderla, podemos incluso a lo mejor estar o no de acuerdo totalmente con algo que el Señor nos pueda pedir,
pero el máximo premio y la máxima hermosura que será mostrada a través de esto será la obediencia que nosotros le podamos mostrar a Dios. Esta es una manera de honrarlo, esta es una manera de adorar a Dios. Es bonito y es extraordinario. Ustedes saben que yo formo parte del equipo de alabanza de esta casa y para mí es una satisfacción bien grande poder servir dentro de este ministerio. Es algo que me gusta hacer y yo creo que a todos los que participamos de esto nos gusta, por eso lo hacemos y sentimos que es una parte de servir a Dios. Pero yo creo que Dios se agrada no solamente de que durante 30, 40 minutos podamos decirle que lo amamos, podamos decirle que sentimos tantas cosas por Él, que podamos decirle que lo honramos, pero que saliendo de aquí nuestros hechos puedan demostrar cosas diferentes a lo que estamos diciendo. Entonces mi pregunta sería, ¿realmente en dónde se demuestra la alabanza y la adoración? Yo creo que cuando realmente somos congruentes, cuando realmente le adoramos en espíritu y en verdad, cuando realmente somos obedientes a sus diseños, cuando entendemos que Dios ha traído un propósito a nuestra vida y que cuando nosotros lo cumplimos le estamos honrando y le estamos sirviendo y estamos manifestando que para nosotros lo más importante es que se cumpla su propósito en nuestra vida. Esa es una manera extraordinaria, creo yo, de poder adorar a Dios. Esther 1:13 y 1:14 dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Esto nos habla de la importancia que tenían estos hombres para el rey y delante del rey. 15 dice: les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no, se me cortó aquí. Y ella no vino. ¿Sí vino o no vino? No vino. ¿Puedes poner el siguiente, por favor? Creo que ahí terminamos. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. A veces tenemos que entender las consecuencias que van más allá de nuestros propios hechos. Cuando nosotros en algún momento podemos tomar decisiones equivocadas, muchas veces no solamente tiene una influencia en nosotros o hacia la persona que en un momento dado nosotros pudimos desobedecer o faltar a la autoridad. Esto puede ser extensivo, esto puede ser algo que tiene repercusiones en un amplio círculo de donde nosotros nos movemos. Entonces es necesario saber y entender que las consecuencias de la obediencia o la desobediencia tienen un aspecto que puede llegar a abarcar lugares muy amplios. No sé si me doy a entender. El gran tema de la obediencia, o en este caso la desobediencia de Vasti, es clave para entender los principios del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Dios siempre enviará a su iglesia el espíritu correcto. Dios siempre envía el espíritu correcto a cada uno de nosotros. Sabemos que Cristo se ha hecho uno solo con nosotros. Sabemos que tenemos la guía del Espíritu Santo. Cuando algo proviene de Dios, vendrá de la manera correcta. Asuero no envió
a los 7 eunucos a traer a Vasti a rastras. No fue la manera en la que el rey pidió que se presentara Vasti, sino a invitarla a ir a la fiesta que él había preparado para poderla mostrar como alguien de gran gloria, de gran amor y de gran valía para él. Dios siempre respeta la decisión de la obediencia que nosotros hemos desarrollado. Esto, por una parte, es muy bueno y por otra parte, a lo mejor no es tan bueno. No se crea, es bueno. Pero ¿por qué digo que no es tan bueno? Porque a veces, en ocasiones, no digo que siempre, pero cuando nos pudiera costar ser obedientes ante ciertas circunstancias, yo creo que en ese momento a lo mejor le hubiéramos pedido a Dios que no nos dejara la opción a decidir, ¿verdad? Que a lo mejor Dios mismo dijera, las cosas van a ser así y así van a ser, y que nosotros como si estuviéramos programados para poder obedecer en el acto. Sin embargo, Dios siempre respeta nuestra decisión. Por eso la Escritura habla del libre albedrío, el cual cada uno de nosotros tenemos. Dios no es un Dios de manipulación. Dios no es un Dios déspota, ni tampoco violará jamás la decisión que cada uno de nosotros podamos tomar. Pero sí, por ser Dios y regirse por principios de autoridad, Él demanda de nosotros obediencia. Lo más curioso de esto es que en muchas ocasiones, cuando no somos entendidos, cuando no logramos entender lo que es el principio de la autoridad y la obediencia, pudiera parecer en ocasiones que la obediencia es algo que fuera, ¿cómo explicarlo? Como algo en contra de nosotros, como algo que estuviera siendo puesto para obligarnos a hacer algo, como una tiranía, como una imposición, sin darnos cuenta que el resultado de la obediencia a la autoridad trae bendición, trae resultados. Lo vuelvo a repetir. ¿Ustedes creen que Dios no sabrá todas las cosas ya? ¿No sabrá qué es lo que nos conviene? ¿No sabrá qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener buenos resultados en nuestra vida? Por más loco, por más difícil que nos parezca obedecer a Dios, hay alguien que sabe por qué lo está diciendo. Hay alguien que sabe cuál será el resultado de actuar en obediencia. Hay alguien que sabiendo, y no solamente sabiendo, sino amándonos tanto, decide que podamos realizar algo en nuestras vidas. Precisamente por ese amor tan grande que nos tiene, es que en ocasiones nos pida que hagamos ciertas cosas, porque lo que Él está buscando a final de cuentas es el resultado final que se va a lograr con esa decisión. Y en muchas ocasiones hay situaciones que no nos gustan tanto como se ven. Hay situaciones que pudiera parecer que no es lo mejor que pudiéramos decidir, pero al final de cuentas se llevan a cabo y se notan los resultados de haber tomado las decisiones correctas. Es como alguien que se entrena, y ahorita vamos a hacer ese comparativo más adelante. Alguien que se entrena para una situación deportiva, y lo hemos comentado en otras ocasiones, requiere de sacrificios, requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de dolor, requiere de sufrimiento. Sí, porque dentro de la disciplina tiene que poner un orden en su rutina, tiene que establecer un orden alimenticio, tiene que presentar dolor en sus músculos por la preparación que está llevando a cabo, y un sinfín de cosas que las personas pueden experimentar. Pero créame, cuando alguien se sube al podio y recibe la medalla por haber conseguido lo que tanto le costó, tanto esfuerzo, disciplina, sacrificios, pero obtuvo el resultado que buscaba, se olvidan absolutamente todas las cosas que pudieron ser difíciles en el camino. No desistamos de hacer lo correcto, porque todo lo que hagamos tendrá su recompensa. Quiero saludar rápidamente
Lo hice la vez pasada y no quiero dejar de hacerlo. Algunas personas nos están viendo desde algunas otras partes y quiero saludarles, aparte de saludar a todos los que obviamente están en este día aquí. Quiero saludar a José Baristo desde Asturias, España. José, te mandamos un fuerte abrazo. Angie Ordóñez desde aquí mismo, de esta ciudad. A Lidia Castillo, a Ali Rodríguez desde Nueva York, a Víctor Martínez, a Normita Soto, Elizabeth Maldonado, a Andrea Amigón desde Canadá, Yusef Amigón también desde Canadá, Magdalena Cacique desde Jonacatepec, Morelos. Queremos saludar también a Delia García y entre otras personas que están en este momento siguiéndonos. Les mandamos un gran saludo y un abrazo de parte de todos los que estamos aquí. Una iglesia o una persona que quiere manifestar la gloria de Dios solo lo hará a través de una vida interna de obediencia. Este es el medio para reflejar ante los príncipes del mundo la gloria de Dios. El gran asunto de la obediencia. Es un tema complicado, es un tema difícil y créame que no lo estoy diciendo por ustedes, también lo digo por mí. Para todos, en algún momento de nuestra vida y en momentos de nuestra vida, el asunto de la obediencia es un asunto difícil y en ocasiones complicado. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es introducirnos a nosotros mismos bajo el dominio de la palabra que oímos, caminando bajo la influencia de lo aprendido. Qué importante es el saber escuchar. Qué importante es el poder atesorar las cosas que nos son dichas. Porque no es fácil poner en práctica algo en lo que no se cree. Diría yo que es prácticamente imposible. No se puede caminar bajo la influencia de algo aprendido si no pusimos la atención necesaria para poder entenderlo. Pero aún incluso sobre eso, habrá cosas que no podamos entender y el poder llevar a la acción lo que hemos escuchado hablará de la obediencia a la cual estamos nosotros tomando en cuenta. No es ir a los caprichos de nadie la obediencia, sino traerse a sí mismo. Yo no puedo llevarlos a ninguno de ustedes a ser obedientes. No puedo hacerlo. La obediencia es una decisión personal. Ni ustedes tampoco podrían llevarme a mí a una situación de obediencia, porque la obediencia es una decisión del corazón. Comienza a contraer a dominio nuestra vida a una palabra que oímos, iniciando ahí un ciclo en el cual entramos en una dinámica de obediencia. La obediencia incluso es también, hacíamos referencia hace rato a cuestiones deportivas, aún la obediencia podemos compararla con una disciplina también deportiva. Ustedes saben que, por ejemplo, en el desarrollo del cuerpo humano, cuando alguien quiere desarrollar músculos, cuando alguien quiere desarrollar un estado físico mejor al que pudiéramos tener de manera natural, se requiere constancia, se requiere disciplina. Pero también sabemos que en ocasiones al inicio puede costar muchísimo trabajo, puede costar el tomar la decisión de hacerlo aunque no lo queramos, el sobreponernos al dolor que esto puede implicar, el sobreponernos a acomodar nuestros horarios para poder organizarnos y poder hacerlo. Sin embargo, llega un momento en el que después de un tiempo de estarlo practicando, ya no es algo que pueda representar un problema para nosotros, sino que incluso hay quienes después no pueden ya vivir sin el ejercicio, porque se volvió una necesidad dentro de ellos. Cuando nosotros desarrollamos la obediencia y la practicamos, llega un momento donde esto ya no nos va a costar trabajo,
porque seremos personas ejercitadas en la obediencia. Iniciamos un ciclo cuando nosotros empezamos a ser obedientes. Debemos determinar no solamente para que un círculo sea formado, nosotros sabemos que tiene que empezar en un punto y volver hasta ese mismo punto nuevamente, y ahí es donde logramos completar un ciclo. Mientras nosotros no lleguemos a completar ese ciclo, nunca estará completo lo que estamos realizando. Caminando bajo la influencia de lo aprendido. Obediencia no solo es estar de acuerdo con lo que estamos oyendo, sino que lo que he oído lo llevo a la ejecución. Comienza oyendo una palabra y termina en la aplicación de esa palabra. Esto es la obediencia. Obediencia es caminar en lo que una autoridad te ha dicho, sin que nuestra opinión interfiera. Qué difícil, ¿no? El ser obediente tiene que ser una situación donde nuestra opinión no pueda interferir en el punto de poder llegar a ser obedientes. Cuando nosotros estamos de acuerdo con alguien, no necesitamos ser obedientes, porque es algo que ni siquiera nos lo tienen que decir y lo hacemos simplemente porque es algo en lo que creemos y creemos que lo debemos hacer así. El detalle de la obediencia es cuando no estamos de acuerdo en algo. Ahí es donde se manifiesta la obediencia. ¿Y cómo cuesta trabajo? Cuesta trabajo porque debemos hacer a un lado a veces el orgullo, debemos hacer a un lado nuestro propio conocimiento, debemos de hacer tantas cosas a un lado para poder decidir ser obedientes en algunas cosas. Esto no significa que no podamos opinar en absoluto, sino que cuando una verdad ha sido enseñada claramente, nuestras opiniones deben de morir ante una verdad revelada. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes opiniones y van a depender de muchas cosas, de nuestra formación, de nuestra cultura, de nuestro círculo de amistades, de nuestra preparación profesional. A mí me impacta y fue algo porque lo comentó alguien, no vayan a creer que no me voy a colgar medallas ni mucho menos. Me gustó mucho que este viernes en la clase de hombres, no me acuerdo la verdad quién fue, si alguien fue me levanta la mano, pero hacían el comentario que qué impactante el hecho de que hay servidores aquí en la casa, y yo agradezco a cada uno de los servidores, tanto hombres como mujeres, que sin importar condición, sin importar profesión, sin importar absolutamente nada de lo que son personas. Es más, no fue en la reunión de hombres, ya me acordé, la verdad que ando equivocado, Arturo. Fue en la reunión de jóvenes y lo comentó Willy, que le impactaba cómo hay personas de todo tipo, no sé si me explico, profesionalmente hablando, y sin embargo siempre están en la disponibilidad de poder brindar apoyo a los demás, de servir, de ayudar. Qué grande nos hace cuando, sin importar lo que somos, sin importar lo que creemos que tenemos o podemos ser, podemos servir de una manera desde el corazón. Yo creo que Dios se agrada de una manera extraordinaria cuando ve que el amor, que es la naturaleza de Él, puede ser manifestada a través de cada uno de nosotros. Gracias a cada uno de los servidores, no solamente Ujieres, sino todos los que participan en todos los eventos y actividades de esta casa. Gracias, de veras les agradecemos por todo lo que ustedes hacen. En esto se debe de tener cuidado porque es una línea muy delgada. Hablar de obediencia es el tema más difícil que existe en la vida donde existe autoridad, porque en muchas ocasiones uno no se da cuenta cuando uno empieza a ser obediente y cuando empieza a ser uno desobediente. Cuando nos basamos en conceptos, en ideas propias, no podemos darnos cuenta en muchas ocasiones en qué momento estamos todavía
dentro de la obediencia y en qué momento dejamos de ser obedientes. Este es un problema que se tiene desde que se es niño. En nuestros hijos, ¿cuál es el límite que nosotros les enseñamos que no se debe traspasar en ocasiones? ¿Cuál es el límite de nuestros hijos cuando podemos pensar si es o no obediente? Y no solo, mire, no estoy hablando únicamente de nuestros hijos, nosotros mismos somos hijos, cada uno de los que estamos aquí. No nos escapamos nadie de esto que estoy diciendo. Pero sin lugar a duda, obedecer ha sido la clave y la llave de todos los hombres y mujeres que han visto cumplido el propósito de Dios en sus vidas. Obedecer no tiene nada que ver con no pensar. Se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, pero la obediencia va más allá del poder estar o no de acuerdo en algo. Qué impactante el poder analizar y yo quisiera profundizar más en algunas cosas, pero podemos ver el ejemplo de grandes hombres de Dios en las Escrituras. Podemos ver a un Sansón, que era un hombre dotado de una fuerza extraordinaria, sobrenatural de parte de Dios, y que yo imagino que dentro de los planes y propósitos de Dios había cosas extraordinarias para que él pudiera realizar. A causa de sus malas decisiones y de su desobediencia en algún momento dado, pudo cumplir con cierta asignación que él tenía, pero no pudo disfrutar de lo que seguía después de ese cumplimiento. Podemos ver el caso de un Moisés que fue utilizado de una manera extraordinaria para liberar a un pueblo gigantesco y guiarlo a través del desierto, tener cuidado de ellos, administrarlo. Sin embargo, a causa de su desobediencia, no pudo disfrutar el poder entrar a la tierra prometida, porque le dio a la roca 2 veces. Podemos ver muchísimos ejemplos en la Escritura de cosas que se han perdido o de situaciones que la gente ha perdido a causa de la desobediencia. Y entendamos bien lo que estoy diciendo. Esto no significa que Dios nos va a partir con un rayo ni que nos va a mandar al infierno. No, ese asunto fue resuelto por Jesucristo en la cruz y podemos tener esa seguridad y esa confianza. Pero debemos de reflexionar en el sentido que dependiendo de nuestra obediencia podrán ser los resultados a los cuales podamos llegar cada uno de nosotros. Podrá ser los lugares a los cuales podamos llegar. El disfrutar cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Reflexionemos en los resultados de lo que es vivir en una vida de obediencia. Podemos estar en desacuerdo, opinar, buscar claridad. Algo que se enseña en la milicia es que se tiene que escuchar la orden y entenderla antes de salir corriendo. En una batalla, si se le da una instrucción a un soldado, dependiendo de haber escuchado la instrucción y haberla entendido antes de realizar la acción que se le está pidiendo, puede significar su vida o su muerte. Puede significar la vida de sus compañeros o la muerte de sus compañeros. Hay decisiones que son tan importantes en las cuales no solamente estamos involucrados nosotros, sino también otras personas. Y quiero irme todavía un poco más allá y a lo mejor me van a decir exagerado, pero hay decisiones nuestras que pueden afectar de manera positiva o negativa, incluso hasta nuestras generaciones. Muchas veces en relación a las cosas de Dios, a veces oímos, pero oímos como queremos oír. ¿No lo ha hecho usted alguna ocasión? ¿No le han dado una instrucción y a final de cuentas termina haciendo lo que usted quiere? ¿O lo acomoda y luego para justificarse a la hora de la hora, no es que yo te entendí esto, yo pensaba que habías dicho esto, cuando en muchas ocasiones no fue de esa manera? Cuando hacemos esto, los únicos que nos engañamos somos nosotros mismos.
Por eso la Biblia en muchísimas partes señala, y oiréis. Oír bien es mucho más que recibir algo de manera auditiva. No solo es el sonido, es la interpretación de lo que se nos ha dicho. Tiene que haber una comprensión de las cosas. Así es que en cuanto a Dios se refiere, debemos asegurarnos que primero proviene de Dios. Es todo un entrenamiento poder escuchar a Dios, Porque Dios generalmente, y esto quiero que ponga mucha atención, porque a veces somos un poquito desconsiderados todos. Generalmente, aunque no únicamente, pero generalmente Dios va a utilizar personas para hablarnos. Yo no dudo que usted haya escuchado y haya oído en algún momento dado de una manera muy clara, en su pensamiento, de una manera audible, que Dios le habló y le dijo algo. Pero si se pone a analizar, la mayor cantidad de veces que el Señor ha hablado a su vida ha sido a través de otras personas. Entonces, ¿por qué somos a veces necios en desechar lo que otras personas puedan decirnos? Debemos ser humildes, debemos tener una actitud correcta para poder escuchar lo que Dios tiene que hablarnos. No sea que nosotros pensemos que estamos desechando lo que una persona nos está hablando y en realidad a quien estamos desechando es a Dios mismo dándonos una instrucción. Seamos cuidadosos de esto. Y no estoy diciendo que tengamos que obedecer ciegamente y hacer las cosas de una manera sin pensarlas. Es por eso que tenemos que crecer también en el conocimiento de la palabra. Es por eso que tenemos que saber que Dios confirma las cosas que nos quiere decir y que Dios nos va a estar hablando por medio de una persona, por medio de una escritura que tú puedas estar leyendo, por medio de algo que tú puedas estar sintiendo en medio de una oración. A veces incluso en medio de una alabanza Dios puede estarte hablando. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, pero estar con esa actitud humilde, receptiva, sabiendo que Dios puede estarnos hablando, a veces incluso de quien menos lo esperamos. Dios nos puede hablar incluso por medio de cualquier persona que nos podamos topar en la calle. Dios puede hacer lo que sea para hablarnos. Había un profeta que no quería escuchar a Dios y tuvo que usar una burra para hablarle. No seamos necios, porque imagínense que qué vergonzoso sería que Dios tuviera que poner a hablar una burra para decirnos lo que quiere decirnos a nuestra vida. No caigamos en ese error. Y a lo mejor se puede oír un poco burlón lo que estoy diciendo, pero simplemente es para dar el énfasis y el que podamos entender que no podemos ser soberbios nosotros mismos. Debemos de tener una actitud correcta y la humildad necesaria para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dios nos puede hablar incluso a través de cosas creadas. Dios puede hablarnos directamente al corazón sin intermediarios, pero la realidad es que la mayoría de las veces Dios utilizará medios y canales para hablarnos a cada uno de nosotros. Cuando Dios usa un canal para hablarnos, no significa necesariamente que ese canal, desde nuestra óptica, sea perfecto. Si tú antes de recibir lo que alguien te está diciendo, vas a juzgar, como luego se dice, al libro por su portada, te puedes estar perdiendo de un contenido extraordinario. Porque el contenido extraordinario en cada uno de los libros que estamos aquí es la vida misma de Cristo impartida en cada uno de nosotros. Es el mismo Espíritu guiándonos a nosotros a poder compartir algo. Seamos inteligentes. No nos dejemos llevar por apariencias, no nos dejemos llevar por sentimientos. Cuando Dios nos quiere hablar, puede utilizar a cualquier persona y podemos cometer el grave error de no escucharlo por nuestros prejuicios, por malos entendidos, por malos sentimientos. Seamos prudentes
porque el Señor puede estarte dando instrucciones extraordinarias para tu vida y nosotros podemos decidir no escucharlas. Entonces, ¿cómo asegurarnos de lo que se nos dice es de Dios? En primer lugar, tenemos que tener la confianza de que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Podemos pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de interpretar lo que se nos está diciendo, de poder entender lo que nos sea confirmado. Y vuelvo otra vez, y disculpen que sea tan insistente, debemos de ser más proactivos en el sentido de conocer más de su palabra. ¿Sabe usted que cuando usted recibe una dirección de parte de Dios, usted puede distinguir si es la dirección de Dios o no si conoce la Escritura? Pero si no la conoce, siempre estará en duda de decir, ¿realmente será de Dios esto que me están diciendo? Qué importante sería no depender únicamente de lo que un hombre pueda decirte, aunque pueda ser utilizado por Dios mismo, sino que aparte de eso, el Espíritu mismo que habita en ti y el conocimiento que tú has decidido tener en tu vida por medio del conocimiento de la palabra, puedan confirmarte y puedas decidir qué cosas Dios está hablando a tu vida. Habrá cosas que te dirán que inmediatamente, así, inmediatamente, tú las podrás desechar y dirás, esto no proviene de Dios. No va de acuerdo con la naturaleza de Dios. No va de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. No va de acuerdo con lo que estamos viviendo en este momento, que es el nuevo pacto. No va de acuerdo con la naturaleza misma de Dios. Pero es necesario que podamos tener el conocimiento de su palabra para poder tomar las decisiones. Ahora, si tienes dudas en algunas cosas, acércate a los ancianos de la casa. Y para los que no se lo sepan, no me refiero nada más a las personas de una edad avanzada, sino, ya está tirando allá aquel un chistecillo, ¿verdad? Me imagino. Sino a las personas que tienen tiempo en el conocimiento de la palabra, gente que son de una edad adulta en el conocimiento de las cosas de Dios. Acércate a los pastores, acércate a que te puedan dar un consejo, dependiendo de lo que Dios está hablando a tu vida. Qué rápido corre el reloj aquí, oigan, como que me hacen trampa. Yo creo lo ponen a que corra poquito más rápido de lo que es. No se crean. ¿Mande? Dice que como me aventé toda la película de Manos Milagrosas, que por eso se me fue el tiempo, dice mi mamá. La palabra que recibimos debe darnos testimonio de lo que estamos oyendo. Proviene de Dios. La obediencia es como el ejercicio. Nadie se levanta un día y ya es obediente. Nadie que quiera desarrollar musculatura va a decir, voy a ir al gimnasio y ya fueron un día y al día siguiente. Una cosa es que creamos, ¿verdad? Los que vamos al gimnasio vamos un día y al día siguiente estamos en el espejo y viéndonos y ya se me ven los cuadritos de los dientes, ¿verdad? Pero una cosa es que creamos eso, pero los verdaderos resultados toman su tiempo. Debemos ejercitarnos también en la obediencia. Nadie puede decir, ok, a partir de hoy soy obediente. No lo vas a lograr simplemente con decirlo un día. No puede ser instantáneamente, es producto de un proceso, no es producto de un suceso. Nunca le fue en ningún hombre o mujer de Dios tan sencillo como simplemente decirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado y volteo e inmediatamente lo veo, la paternidad o la maternidad? Y miren, es niña, ¿verdad? Me imagino, por lo rosita. Qué belleza, ¿verdad? De niña. Se fija la tranquilidad, la paz que inspira esta bebé. No rompe, pero van a pasar algunos añitos. O simplemente cuando empieza a gatear, a caminar, y empiezan a suceder otras cosas que a lo mejor a veces nos dan risa ya de plano de que ya no sabemos qué hacer. Y a veces decimos, ¿por qué creciste? ¿Verdad? A veces nos llega a suceder estas situaciones.
Y a veces podemos pensar en que la obediencia pudiera ser algo que pudiera estar ahí todo el tiempo, pero es algo que se tiene que desarrollar. Cuando los hijos van creciendo, y para no echarle la barra a los hijos, cuando nosotros mismos vamos creciendo, a veces podríamos preguntarnos, pues ¿en qué momento me enseñaron a ser desobediente o a desobedecer? ¿En qué momento? ¿Alguien nos enseñó realmente? No, era algo que ya estaba internamente en cada uno de nosotros. Generalmente, ¿cómo dice Carmelita? Es algo que decidimos, pero aún de manera natural. Es algo que ya está. ¿No han visto ustedes? Me acordé inmediatamente del video del niño, ese muy buen actor, ¿no lo han visto? Que hace unos panchotes y luego se está tirado ahí en el suelo haciendo unas rabietas y luego la mamá no le hace caso, el papá se va a otro lado y como ya no lo alcanza a ver el papá, se levanta el niño como si nada y luego se va donde sí lo ve el papá y se tira otra vez y empieza a renegar. ¿Cuándo nos enseñaron a actuar tan bien, verdad? ¿Cuándo nos enseñaron a hacer estas cosas? Pero estamos planteando mal el asunto. Nos deberíamos de preguntar en realidad si nosotros, cada uno de nosotros o nuestros hijos, en realidad han aprendido a obedecer. No es si aprendimos a desobedecer, es si en realidad cada uno de nosotros realmente hemos aprendido a obedecer. Y Dios en su palabra nos da instrumentos y maneras extraordinarias para aprender a obedecer. Un sinnúmero de consejos, un sinnúmero de cosas que Dios pone en su escritura para que si nosotros las leemos, las aprendemos, las ponemos por práctica, podemos entrar en este gran asunto, como dijimos, de la obediencia. Obedecer a Dios es como recibirte de una carrera. Te recibiste de obediente. Dentro de la carrera de la obediencia, nunca se termina de aprender. Aún en los más altos años de nuestra vida, seguimos aprendiendo obediencia, seguimos aprendiendo humildad, seguimos aprendiendo respeto, seguimos aprendiendo honra. Obediencia a Dios es una actitud de la mente, cuando ésta está sujeta a la palabra de Dios y que está lista para llevar adelante una acción, como dijimos, el significado de la obediencia, que Dios ha demandado de nosotros. Ay, caray, ya se nos acabó el tiempo. Voy a terminar con este pensamiento y vamos a continuar después. Quiero comentarles que vienen cosas muy, muy interesantes. No se pierdan los próximos capítulos. Pero quiero terminar con esto. La obediencia comienza siendo un pensamiento y que Dios termina esperando que se convierta realmente en una acción. Estos son los principios que Vasti violó. Literalmente desobedeció la orden del rey. Veamos breves ejemplos de desobediencia y con esto terminamos. Ya que por desobediencia una reina quedó fuera de su reino, perdió su posición y su función. Podemos perder toda autoridad que Dios nos ha dado, lugares de privilegio. Todo lo podemos perder a causa de la desobediencia. Pero si la desobediencia me hace perder todo eso, y esta es la reflexión con la que quiero terminar, la obediencia me da autoridad, me da posiciones de privilegio. La obediencia es a donde llego por medio de un proceso y sabiendo que a obedecer se aprende desde las cosas más sencillas de la vida. Aprendamos a ser obedientes, porque en la obediencia hay promoción, en la obediencia hay posición, en la obediencia hay cumplimiento de propósito, en la obediencia hay la manifestación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, en la obediencia
hay el hecho de que Dios pueda ser manifestado a través de cada uno de nosotros y que su reino pueda ser extendido. Con eso termino, pero le quiero mencionar que en los próximos capítulos vamos a ver cómo hubo un hombre que se llamó Mardoqueo, que fue un hombre que instruyó de una manera extraordinaria a la reina Esther. Hubo también características que eran indispensables y necesarias para poder escoger a esa nueva reina que iba a suplir a Vasti. Podemos ver también que había un hombre que estaba al cuidado de esa posible reina, que era un Hegai, y podemos ver cuántas cosas el Señor tiene preparadas para que nosotros, Hegai se llama este hombre, era un hombre que estaba al cuidado también de estas posibles reinas. Y vamos a ver todas estas situaciones más adelante y la manera en la que Dios va a ir revelando de qué manera podemos ser una reina extraordinaria y podemos enorgullecer y poder mostrar la grandeza y la magnificencia de Dios a través de nuestras vidas. Somos despedidos, que pasen una muy buena tarde y que coman muy rico todos ustedes. Buenas tardes.